Un gusto saludarles, apreciados hermanos, y darle la bienvenida a este su programa Creciendo en la Palabra, donde estudiaremos esta lección número 12 que lleva por título Te ruego que me muestres tu gloria. Y es precisamente donde Moisés viene en cierta manera de un desánimo por la rebeldía del pueblo de Israel. Y ahora le dice a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Así que en estos momentos voy a presentar a los pastores que nos acompañan y es un gusto poder darle la bienvenida al pastor Óscar Bolaños del distrito de Jacarandas. Gracias, Pastor Jorge. Un gusto poder acompañarles en este estudio de la lección. Y gracias, hermanos. Vamos a pedir la dirección de Dios para que en esta lección el Señor nos ayude con la experiencia, como lo vamos a estudiar de Moisés con Dios. Quiero aprovechar, Pastor, si me permiten, a mandar algunos saludos a todos nuestros hermanos que nos saludan de diferentes partes de la República. Ahí en los comentarios vemos de Puebla, de Chiapas, de Veracruz, aunque me gustaría mencionar a todos los estados. Bueno, quiero hacer de manera general, gracias por escribirnos, gracias por vernos. Algunos dicen que oran por nosotros, pastores, así que agradecemos mucho que estén cada semana con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Y también le damos la bienvenida al pastor Jesús Villanueva del distrito de Aragón. Pastor, sea bienvenido. Gracias, pastor. Ya había pasado un espacio en el que no nos habíamos visto, pero nuevamente estamos aquí, muy agradecidos de esta oportunidad y gusto de saludar también a nuestros hermanos que nos miran no solamente de la República, sino de diferentes partes del mundo. Hay varios hermanos hispanos que nos escriben de Estados Unidos, de varias partes de Estados Unidos, de Sudamérica, e inclusive de algunos otros lugares más alejados como Europa. Hermanos, muchas gracias por desde allá sintonizar su espacio Creciendo en la Palabra. Y pastores, pues iniciamos con este estudio también. Así es. Muchas gracias, pastores, por acompañarnos. Y hermanos, les invitamos para que sigan con nosotros. Vamos a estudiar estos 3 puntos a lo largo de esta lección. La presencia de Dios, la gloria de Dios y el resplandor de Dios. Así que les invitamos a continuar con nosotros y no sin antes hacer o pedir la dirección de nuestro Dios a través de una oración. Inclinemos el rostro y lloremos. Señor y Padre que estás en las alturas de los cielos, damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y porque nos das la oportunidad de tener este encuentro donde podemos repasar esta lección, aprender, Señor, el deseo que tú tienes de revelarte a nosotros y que a su vez también nosotros podamos revelar tu carácter. Bendícenos, bendice a los pastores y bendice a cada hermano que nos sigue. Lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédate con nosotros que volvemos. Gracias por continuar con nosotros, apreciados hermanos, y darle entrada a este punto que es la gloria de Dios. Y vemos entonces que este punto se basa en el capítulo 33 de Éxodo. Pero en el contexto, el pueblo de Israel viene de rebelarse con el becerro de oro, donde lo adora, entrega joyas, alhajas, construyen este becerro de oro y lo adoran, ¿no? Y el pueblo de Israel le dice, Dios le dice a Moisés, este pueblo se ha rebelado, baja, baja. Y en ese contexto llegamos al capítulo 33, donde Dios le dice a Moisés, ahora quítense sus atavíos. Estos atavíos tienen que ver con la manera externa en cómo nosotros buscamos a Dios, tiene que ver con la manera externa en cómo adoramos a Dios y cómo esta forma externa de adorar no surge ningún cambio interno en nuestro ser. Y es por eso que ahora Moisés saca el tabernáculo y dice, bueno, este es el lugar donde van a adorar. Si quiere alguien adorar, vaya a ese lugar que se va a encontrar delante de la presencia de Dios. Así que, apreciados pastores, qué importante es entonces el hecho de nosotros entregarnos por completo, no solamente de manera exterior, porque las apariencias no engañan a Dios. Dios mira el corazón. Y es precisamente lo que quiere reflejar Moisés al sacar el tabernáculo de reunión.
Sí, pastor, comentábamos hace un momento esa diferenciación que deja bien en claro la lección, donde quizás más de uno al leer el título pensábamos que iba a hablar acerca del santuario, ¿no? Pero separa lo que es la tienda de reunión en donde Moisés y, como bien refiere el pastor Jorge, cualquiera que quisiera acercarse, entrar en esa intimidad con Dios de manera personal, podía hacerlo. De forma que aquí hay una aplicación bien clara que no quisiera dejar pasar por alto, ¿no? Y salta a la vista cuando estamos leyendo esto, pastores. Eh, eh, Vamos a hablar del santuario como el punto que estaba en medio de todo el campamento, donde se adoraba a Dios mediante el sistema de sacrificios, mediante toda esta manera que el Señor les había ordenado, ¿verdad? Con leyes, los becerritos, los corderos, las ofrendas de paz y todo lo que se comenta en esa parte de la transición del pueblo por el desierto. Pero había este lugar de reunión en donde podían intimar con Dios. Es decir, eh, muchas veces podemos ver el templo, ¿verdad? Nuestros templos actuales como ese lugar especial de adoración. Vamos una vez por semana, cantamos, escuchamos la palabra de Dios, pero necesitamos un lugar apartado en donde, al igual que Moisés, de acuerdo a lo que describe esta primera parte, lleguemos a una intimidad con Dios donde le conozcamos poco a poco, de alguna manera, creciendo cada día en ese conocimiento que no solamente tenemos acerca de Dios, sino que ahora también empezamos a reflejar ante el mundo, Pastor Bolaños. Sí, bien interesante, pastor. Gloria a Dios por nuestros templos y podemos ir a la iglesia, encontrar a Dios, orar. Pero ciertamente hablábamos tras de cámaras, Moisés resulta ser un líder quien tenía una experiencia tan cercana, tan personal con Dios, que podemos aprender mucho. Dios utilizó siempre a Moisés, decía la lección. Inclusive antes de presentarse al monte Sinaí, recibir su ley, Moisés ya tenía su encuentro con Dios, empezaba a entablar su comunicación, encontraba un Dios cercano, un Dios poderoso, milagroso. Y vemos cómo Dios fue trabajando con Moisés y Moisés fue aceptando la voluntad de Dios. Lo vemos ahí, por ejemplo, antes de ser llamado a liberar al pueblo de Egipto. Bueno, el Señor lo tuvo que 50 años pastando ovejas, 40 años, perdón, 40. 40 años pastando ovejas. Él, en ese momento, él tenía que su relación con Dios. La lección lo decía, tal fue así que él escribió el libro de Génesis y el libro de Job, ¿no? En esa cercanía que Mientras tuvo. estaba ahí pastando ovejas. Es correcto, fue ahí donde él intimaba con Dios. Y su relación fue creciendo, lo vemos en la zarza ardiente, lo vemos recibiendo la orden. Oye, Moisés, ¿por qué me preguntas? Dile al pueblo que avance. Dios abre el mar rojo, Ujú. Moisés les voy a dar agua. Es decir, la experiencia de Moisés con Dios se cultivaba, lo podemos ver todos los días, todos los días. Una experiencia única, pastor, que debería mucho llamarnos la atención, la forma en cómo Moisés trataba de comunicarse con Dios. Sí, y vemos a un Moisés que en primera instancia, como ya lo mencionaron, rechaza precisamente el querer cumplir con esta misión y Dios le da evidencia de su poder en diferentes etapas donde se manifiesta Dios, Ujú. ¿no? Pero ahora vemos a un Moisés no solamente comprometido con lo que Dios le pide, porque yo me pongo a pensar y le dice a Moisés cuando vimos la lección de las plagas, ¿no? Y pon tu vara sobre el mar y entonces se convertía en sangre, ¿no? Ahora le pegó al mar rojo, más bien pone su vara en el mar rojo y se abre el mar rojo. Eso implica un aspecto importante en cuanto a la fe y a la cercanía que tenía Moisés con Dios. Y justamente eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Sí, usted mencionó ahorita, pastor, esa palabra cercanía. Yo creo que esta primera parte de la lección deja en claro que para que Moisés pudiera empezar a entablar esa amistad, que se dice que fueron amigos, Dios y Moisés, tuvo que haber cercanía, ¿no? No es el mismo Moisés el que está ahora ya ante el pueblo que el Moisés que mató al egipcio. Es decir, hay un crecimiento, pastores, Sí, hay un sí. crecimiento en donde Moisés procuraba asemejarse a lo que estaba contemplando. Esto a mí me trae muchas ideas prácticas, ¿no? En donde a veces cuando
una persona quiere empezar a seguir a Jesús, quiere tomar el bautismo, pero surgen dudas en su mente. Todavía no conozco lo suficiente, se escucha, ¿no? Ujú. Todavía necesito aprender o comprender más de Dios, siendo que la experiencia con Dios no es en ese primer encuentro cuando uno decide obedecerle, sino que va edificándose paulatinamente hasta un punto en el que podamos, y qué bonito se pudiera decir de cada uno de nosotros, ser amigos de Dios, ¿no? Ser amigos de Dios como lo fue Moisés. Aquí hay una parte que nos llamó mucho la atención, en donde, hablando de Moisés, decía que descubrió que cuanto más conocía al Señor, más lo desconocía. Es interesante porque quizás cuando uno apenas está iniciando a conocer a Dios, de alguna manera desconocemos cosas muy generales, ¿no? Cosas que la propia Biblia nos da luz al respecto y en ese caminar vamos aprendiendo. Pero conforme vamos avanzando, ahora me doy cuenta que no solo desconozco de su gracia, que no solo desconozco de lo que la cruz significa para mí como en un inicio de mi caminar, sino que ahora me encuentro con el santuario, ahora me encuentro con Apocalipsis, ahora me encuentro con todo un sistema que Pablo nos llama para caminar, ¿verdad? Por el camino que el Señor nos marca, en donde mi desconocimiento se hace más grande. Y no es en mi comprensión total de Dios donde yo encuentro mi madurez espiritual, pastores, sino justamente en el camino donde voy conociendo a Dios, que nosotros llamamos santificación, ¿no es cierto? Y es interesante porque lo que quiere Moisés ahora, que ya tiene este encuentro personal con Dios, digámoslo, esta cercanía con Dios, porque la palabra de Dios dice que le hablaba cara a cara a Ujú. Moisés. En esta cercanía, Dios tiene la misma intención que para nosotros, es decir, que lo conozcan a Dios a través de nosotros. ¿Y cómo es que podemos llegar a nosotros a conocer a Dios? Un ejemplo práctico para mí sería el asunto del día sábado, ¿no? Hemos hablado mucho acerca de esta importancia. Cuando un hermano deja de guardar el sábado y entonces empieza a trabajar, empieza a hacer cosas que no, claro que cuando habla de Dios no es real, ese Dios no es real. Sin embargo, ahora Moisés tiene esta relación con Dios que no hay ningún impedimento para él. No sé, Pastor Oscar, Pastor Jesús, Sí. cómo miran esta perspectiva. A mí me gusta que Moisés entendió eso. Moisés entendió que su vida eterna dependía de conocer a Dios, Ujú. ¿no? Y lo abrazó tanto. Mismo lo dijo Jesús después, Juan 17:3, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. A mí me gustaría, porque es un llamado para nosotros, Sí, y me gustaría invitar a la iglesia, no perdamos nuestro tiempo personal con Dios, hermanos. Al leer la vida de Moisés, en este caso, la vida de los personajes bíblicos, encontramos que eh, ellos disfrutaban, crecían en cuanto se acercaban a Dios. Quiero compartirlos aquí en cámara con ustedes. Mi abuelita murió hace algunos años. Nosotros sabíamos que tenía su cuarto de estudio. ujú, Ella se metía ciertas horas al día a ese cuarto y estudiaba. El día que murió, entramos a limpiar ese cuarto, pudimos ver su lección contestada, su Biblia. En algunas subrayada. partes de la lección ella hacía su oración, te pido por mi nieto Oscar, esto. Una invitación, pastor, de la vida de Moisés y hermanos que tenían su vida personal con Dios. Ujú. No hay como eso, pastor. Y yo creo que la vida de Moisés y estos días nos está invitando, hermanos, a que recordemos eso y lo apliquemos en nuestra vida. No hay como tener un momento a solas con Dios. Así es, así es. Pastor Sí, Jesús. sí, me llama mucho la atención lo que menciona el pastor Oscar, porque quizás recapitulando, antes de avanzar en este primer punto, aunque había una vida espiritual que todo el pueblo podía vislumbrar, todos habían salido de Egipto, habían visto la mano poderosa de Dios, de todas maneras había una invitación a un Personal. encuentro personal. Sí, Personal, Ujú. no era únicamente el culto público, sí. no era únicamente esa vez que iban a ofrecer sacrificio, sino todo aquel que quisiera tener un momento íntimo con Dios podía hacerlo. Y es la invitación, mis hermanos, que también se nos hace a nosotros hoy en día, Ujú. ¿verdad? En donde hay una teología que creemos todos como iglesia, hay un conjunto de lecciones, de estudio, hay un día especial para adorar, pero nada nos puede dar lo que Dios nos dará en esa intimidad con Él. Así es. Y es interesante porque Moisés precisamente al tener este encuentro personal íntimo con Dios, porque dice el capítulo 33 que cuando Moisés iba a ese tabernáculo de reunión, la nube, la presencia de Dios se manifestaba. No, no se refiere tampoco a los otros
miembros del pueblo de Israel, sino cuando Moisés iba es que se manifestaba la presencia de Dios. Así es. Y esto es bien interesante porque creo que nosotros lo hemos experimentado más de una vez, cuando a veces perdemos el control o aparentemente el control de la iglesia, ¿no? Y entonces volvemos a Dios, sentimos esa cercanía con Dios y es quien Dios redirecciona nuestro ministerio, nuestra razón, nuestro propósito. Y en ese sentido, nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo Jesús. De otra manera no lo podríamos hacer. Entonces, creo que pudiéramos aquí concluir este punto, hermanos, diciendo que necesitamos relacionarnos con Dios. La relación con Dios nos fortalecerá, nos dará esperanza, nos animará. En momentos difíciles aún de la vida, estamos seguros que el Señor nos sostiene, nos ayudará, abrirá puertas, porque ese es el plan de Dios, estar con nosotros todos los días de nuestra vida, como lo dice Mateo 28. Así que esta es la invitación que este primer punto nos hace de relacionarnos con Dios y de esa manera, hermanos, podemos reflejar el carácter de Cristo y dar a conocer precisamente de su amor hacia con los demás. Así que quédate con nosotros para el siguiente punto y te esperamos. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Hermanos, gracias por seguir con nosotros y queremos invitarte para que mandes igual saludos, compartas esta transmisión, le des me gusta, porque es importante para nosotros seguir avanzando y llegar a más de nuestros hermanos y amigos a través de estas transmisiones. Y ahora entramos al segundo punto que tiene que ver la gloria de Dios. Y es que Dios se ha revelado a nosotros de diferentes maneras. Y en el caso específico de Moisés, como ya lo mencionamos en el punto anterior, se siente de alguna manera frustrado, pero a su vez puede mirar el carácter de Dios. Este carácter de Dios que es amor, que es bondad, que es misericordioso para con cada uno de nosotros. Y se revela aun cuando el pueblo de Israel falla a ese pacto, a ese compromiso de obediencia, de fidelidad, y que lo rompe una y otra vez, y el Señor es misericordioso. De hecho lo dijo, Él es tardo para la ira y grande en amor. Este hecho lleva a Moisés precisamente a querer, número uno, ver la gloria de Dios. Esta gloria de Dios que entra en una relación íntima precisamente con nuestro Creador. Y ese es el deseo precisamente de Moisés en este punto, la gloria de Dios. Y me gustaría, pastores, que pudiéramos reflejar este punto desde la perspectiva del deseo de Moisés de conocer más íntimamente a Dios. Esta es la primera parte. Y cómo ustedes, en su experiencia, porque también podríamos mostrarlo ahí, podemos reflejar ese aspecto en nuestra vida. Sí, pastor, es interesante, hermanos, pastores, esta parte, vamos a decirlo así, en donde Moisés ya conocía a Dios, ya había tenido una intimidad con Él en esa tienda de reunión, ya había caminado junto al pueblo e inclusive, como señalábamos en la parte anterior, ya había recibido la inspiración para los libros de Job y de Génesis, ¿no? Es decir, Moisés no era nuevo en el conocimiento general de Dios, pero entre más intimaba con Dios, parecía quererlo conocer más, y entre más experiencias dulces y amargas vivía con el pueblo de Israel, él entonces llega hasta el momento donde expresa esta famosa declaración: te ruego que me muestres tu gloria. Es decir,
quería ya un grado de intimidad, de conocimiento con Dios superior a lo que él había experimentado. Y trayéndolo, pastor, a lo que usted menciona, hay una parte aquí que la lección me llama mucho la atención, donde Dios le promete a Moisés mostrar su bondad como respuesta a mostrar su gloria. Es decir, hay una relación directamente proporcional entre la gloria de Dios y la bondad de Dios. Y lo que usted refería, el pacto, mis hermanos, había bajado Moisés, había visto lo que hicieron con el becerro de oro, había esta escena donde esas primeras tablas de la ley, del pacto de Dios, de los mandamientos habían sido rotas. Y entonces nuevamente Moisés comienza esa ascensión al monte, nuevamente está allá arriba en la presencia de Dios, quizás después de esta amarga experiencia, y en ese momento, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero conocerte más, necesito depender más de ti, y el Señor le muestra su bondad. Y me gustaría terminar esta parte con esta declaración que tenemos aquí en Hechos de los Apóstoles, página 438. La gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos. Desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma, Pastor Bolaños. Sí, a mí me gustaría enfatizar esa parte. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria y vemos que Dios, es decir, Moisés iba, en esa experiencia personal que tenía con Dios, en su encuentro que tenía, él ahora iba como, ya me dio las tablas, las rompí, Señor, perdón. Mira lo que sucedió, muéstrame tu gloria, Señor. Y el Señor en su gloria, decíamos, estamos haciendo una lección, que es su bondad. Y ahora lo que me llama la atención es que esa gloria el Señor se la da para que nosotros también, decía el pastor, la reflejemos. Oigan, qué interesante para nosotros, miembros de iglesia, hijos de Dios, saber que podemos mostrar la gloria de Dios. Es el propósito de Dios darnos su gloria, pero para que nosotros también lo mostremos a Dios, su bondad, su amor, su misericordia, los más altos valores reflejados en nuestra vida, Pastor Jorge. Y justamente es eso. Recordemos que el hecho de que Moisés rompa estas tablas de piedra tenía que ver con que el pueblo también rompió este pacto de relación con Dios. En otras palabras, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y entonces vemos también que la manera en que Dios revela nuevamente o se revela a Moisés es a través de los 10 mandamientos. Es decir, ya rompen el pacto, desobedecen a Dios y ahora otra vez Dios entra en esa relación, los perdona y aquí están mis mandamientos. Tal vez en el contexto en el que estamos pudiéramos mirar ese mismo aspecto en nuestra vida, pero para eso necesitamos ser muy conscientes de que somos pecadores, de que necesitamos la gracia de Dios y de esa manera es que podemos nosotros volver a Cristo Jesús y entrar en esa relación de amor, ¿no? Entonces, una manera en que Dios se revela precisamente es a través de ¿qué? De su ley de amor. ¿Cómo ustedes experimentan esa ley o cómo miran ustedes esta ley? Porque muchas personas piensan que las leyes se hicieron para romper, como lo hizo Moisés, ¿no? De repente, pero realmente la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Sí, pastor, aquí hay dos asuntos bien importantes. Dios se manifiesta en su ley, con su bondad, con su carácter, como respuesta a la solicitud de Moisés de ver su gloria. Y además quiere que nosotros también llevemos esa gloria a los demás, replicando esas cosas a través de sus ordenanzas, de sus estatutos, incorporándolos a nuestro carácter. En Éxodo 34, versículo 10, en este contexto que usted menciona, ya fueron rotas las primeras tablas, el pueblo desobedece, idolatría. Dice Dios, versículo 10, entonces el Señor le respondió, voy a concretar un pacto ante todo el pueblo, haré maravillas nunca hechas en toda la tierra, en ninguna nación, y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo, el Señor, haré por medio de ti. Es decir, en ese propósito del pacto de Dios, volver a establecer y no desechar a ese pueblo por lo que acababan de hacer, no solamente les vuelve a dar esa ley maravillosa, sino que quiere interactuar por medio de ellos. No los deja fuera de jugada, no les dice son indignos, ya lo echaron a perder una vez, ahora mejor yo los guío de otra manera. No, voy a obrar maravillas que todos verán por medio de ti. Es bonito recordar esa escena. Dios se está mostrando misericordioso, bondadoso con Moisés,
como diciéndole, hijo, no te preocupes, nuevamente te doy, sube con las tablas, y haremos un pacto. Es decir, y les dan los 10 mandamientos, es decir, es el reflejo del carácter de Dios, el Dios que se está mostrando misericordioso, amoroso con Moisés. Y entonces a través de la ley, el pueblo, como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, pueden ver reflejado lo que Dios quería hacer con su pueblo, transformar. Dios está revelando, estamos hablando, Dios está revelando de una manera que Moisés lo pudo palpar de bondad, misericordia, y como diciéndoles también al pueblo, Dios ha sido misericordioso, amoroso, es lo que Él desea para nuestra vida también. Y creo que podemos ir cerrando este punto, como lo mencionó el pastor Jesús respecto a lo que viene a la lección, que Dios desea que nosotros elevemos la norma, ¿no? Al entender que Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros, que Dios ha sido bondadoso con nosotros, que muchas veces hemos recibido su gracia, su perdón, y que sin embargo el Señor nos sigue aceptando, nos sigue perdonando, porque muchas veces nos hemos equivocado. Y sin embargo el Señor, cuando vamos al Señor y pedimos perdón, el Señor nos recibe y nos perdona. Y lo hace con la finalidad de que nuestro carácter vaya en crecimiento, no en decrecimiento. Eso significa que cuando nosotros entendemos que hemos sido perdonados, que hemos recibido su gracia, nosotros también deberíamos reflejar eso para con los demás, con aquellos que no nos conocen. Y qué maravilloso sería que al poder reflejar este carácter por nuestro testimonio, muchas personas más se puedan convertir. Así que ahí tenemos el desafío para nosotros en esta ocasión y vamos a dejarlo aquí para que entonces podamos seguir con nuestro siguiente punto. Así que no te vayas y seguimos en creciendo en la palabra. Continuamos en esta lección tan interesante donde nos habla de Moisés. Tiene un proceso claro del cual nosotros podemos aprender. Y estamos llegando a este último punto que es el resplandor de Dios, el resplandor de Dios. Y justamente tiene que ver con esta experiencia en la cual Moisés llega de la comprensión en cierta forma de Dios, ¿no? Aunque vemos que es un proceso, ahora Moisés tiene este encuentro tan personal, tan íntimo con Dios, ahora sí, como dice la palabra, cara a cara, que cuando Moisés tiene el encuentro con Dios y baja del monte Sinaí, refleja, ¿verdad?, ese encuentro con Dios, y justamente tiene que ver con lo que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Cómo nosotros podemos mirar ese aspecto? ¿Qué grado de relación necesitamos nosotros experimentar con Dios? ¿Qué podemos cambiar, mejorar en esa relación con Dios? Porque como vimos, el pueblo de Israel tenía una relación superficial, no terminaba por profundizar en esa comunión con Dios. Sin embargo, ahora Moisés tiene este encuentro con Dios en el monte Sinaí, baja, ¿verdad? Baja, se encuentra con el pueblo de Israel y ven el rostro de Moisés resplandecer. Es bien interesante, pastor, esa parte que usted acaba de mencionar, como un episodio quizás fuera de lo normal, dentro del relato del Éxodo, en donde vemos a un Moisés ya no solamente intercediendo por el pueblo, hablando cara a cara con Dios, yendo a la tienda de reunión para tener esa intimidad con su Creador, sino que ahora él refleja algo de lo que vivió allá arriba en el monte con Dios. Y
Me llama la atención. Diferente a las demás, perdón, pastor. Sí, justamente, es a lo que quiero llegar porque, como dice el pastor Bolaños, no era la primera vez que Moisés había estado cerca o delante de la presencia de Dios. No era la primera vez que subía, pero no se menciona que haya resplandecido anteriormente o cuando quizás en el desierto, ni siquiera frente a la zarza ardiente, no había algún efecto sobrenatural en la apariencia de Moisés. Pero cuando vemos aquí, dice la lección y enfatiza en estas palabras que él, hablando de Moisés, comprende la bondad de Dios. Es decir, ya vio cómo el pueblo desobedece, cómo levanta un ídolo, cómo se rompen esas piedras y Dios vuelve nuevamente en su misericordia a concretar un pacto y Moisés vislumbra, entiende más plenamente la bondad y la misericordia de Dios, ese gran amor de parte de Él que no desecha a su pueblo, entonces resplandece su rostro. Yo no termino de imaginar cómo habrá sido esa imagen, pastor, algún brillo literal, alguna expresión de Moisés fuera de lo normal, pero algo refiere el Éxodo que resplandecía en el rostro de Moisés. A mí me llama la atención el texto que refería del Nuevo Testamento en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, trayéndolo a nosotros, ¿no? Y nosotros todos con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen con siempre creciente gloria por el Espíritu del Señor. Es decir, ahora Moisés no era un mero espectador, ni únicamente recibía esta bondad de parte de Dios, sino que ahora la está transmitiendo mediante un medio visual físico ante el pueblo, Pastor Oscar. Sí, me gusta la pregunta de la lección que hizo, que resplandeciera entonces el rostro de Moisés. Lo decía el pastor Jesús, no fue de que estuviera ante la presencia de Dios, como porque ya lo había estado en algunas ocasiones antes. Por lo menos en la lección nos decía que cuando subió por segunda vez por las piedras, ya era su octava o séptima vez. Es decir, ya había estado ante la presencia de Dios en otras ocasiones, pero esta vez lo que hace resplandecer su rostro es que él comprende la bondad, la misericordia de Dios en su vida y que él tenía que reflejarla. Y hablábamos tras cámaras, pastor, no es el hecho de ir a la iglesia, de congregarnos, de participar, ser líderes, tener muchos años en la iglesia, haber participado de algunos departamentos, lo que tal vez haga resplandecer nuestro rostro de la presencia de Dios. Más bien es hasta que nosotros comprendamos, vivamos y entendamos en nuestra vida lo que es mostrar bondad y amor hacia los demás, tal y como lo entendió Moisés. Y esto debería llamar mucho nuestra atención, porque es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, convirtiendo nuestro carácter, el que hace a lo mejor que nosotros reflejemos una luz diferente. Pablo, por cierto, él reflexiona en cómo reflejaba la luz Moisés y lo compara con cómo reflejaba Jesús también luz, haciendo una comparación de que era el mismo Jesús quien mostraba simpatía, amor, ayudaba, ternura. Es eso en nuestra vida, pastor, lo que hace pues que nosotros podamos reflejar luz. Así Es esa intimidad con Dios, ¿verdad? Que nos habla precisamente en el proceso de Moisés. Y qué interesante es, como dice Pastor Oscar, entender que es la misericordia de Dios, entender que es la gracia de Dios. No se trata únicamente de esas expresiones exteriores que todo el mundo ve. Sin embargo, se trata a un nivel más personal de cada uno de nosotros con Dios, quien permite que nosotros podamos reflejar su gloria. Y es interesante porque mientras nosotros no entendamos este aspecto, pues realmente nunca vamos a poder lograr eso. Ahora, no se trata tampoco de ver quién refleja mejor la gloria de Dios. Esa es la dependencia únicamente que tenemos con Dios. Es algo natural, pastor. Es algo natural, exactamente, que se llega a notar cuando una persona tiene esa cercanía con nuestro Dios. Y qué importante entonces llevarlo a la práctica, llevarlo realmente a la práctica, porque posiblemente algunos hermanos piensan que estos asuntos superficiales, como mencionaban, de llegar a la iglesia el sábado, de tener un cargo, pero sin una relación con Dios va a ser muy difícil que reflejen
realmente su gloria, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué podemos decirle a la iglesia? ¿Qué podemos decirle a los maestros? ¿Qué se necesita ahora para poder cambiar y mejorar esos aspectos en nuestra vida? Sí, pastor, si me permite, me gustaría abordar esta última parte que mencionaba, en donde mi cercanía con Dios, una verdadera comprensión de lo que ya ha hecho en mí, de su bondad, de su misericordia, me va a permitir reflejar a los demás y compartir esa gloria de Dios que ya decíamos hace rato, no es más que la bondad de Dios. Quisiera aquí, pastor, mencionar y referir una situación que me parece relevante a lo que estamos diciendo y me acaba de pasar esta semana donde estamos estudiando la Biblia con una persona que está queriendo conocer a Dios. Él ha tomado esta semana su decisión para ser bautizado y ha sido una lucha en su corazón, ha sido una lucha en su corazón. Pero en ese proceso en el que él está conociendo apenas a Dios, en el que está luchando por decidir seguirlo o no, donde él sabe y está consciente de sus fallas y errores, él ha comenzado a compartir acerca de ese Dios que él ya está conociendo con sus amistades, con personas que están pasando por momentos similares a los que él ya ha atravesado, difíciles, situación de enfermedad, de muerte en la familia. Y él entonces dice, mira, yo apenas lo estoy conociendo, pero a mí me ha funcionado esto. Y nos ha referido para estudiar también con sus amistades acerca de lo que él ya está comprendiendo. A mí me llama mucho la atención porque habemos muchos que llevamos 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y a veces nos cuesta todavía transmitir a alguien más porque quizás no hemos llegado, pastores, a intimar a ese punto en donde yo me dé cuenta de la bondad de Dios, de lo que ha hecho en mi vida, como para compartirlo y reflejarlo. No es cuestión de tiempo, pastores. Moisés había subido 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y no había ese resplandor. Es cuando él llega a una comprensión más madura de lo que Dios era para él, que entonces puede ahora sí reflejar ante los demás. Es decir, de dónde Dios me ha rescatado, Exacto, ¿no? lo que ha Por hecho eso en mí. dice exactamente de nuestra vida, porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mientras no miremos esa línea, va a ser muy difícil que podamos reflejar el carácter de nuestro Dios. Sí, pastor, yo me quedo con esto. Al pensar en Moisés, estamos hablando de una palabra, a lo mejor relación con Dios. Al pensar en Moisés, me es difícil no pensar también en Enoc y en Elías. Ambos tuvieron el mismo destino porque los estudiamos y tuvieron una relación con Dios. Pastor, yo deseo que como iglesia y como maestros esta semana podamos enfatizar y comprometernos a poder tener un momento personal con el Señor, no perder esos momentos en la mañana, antes de dormir, pasar tiempo con el Señor. Es ese encuentro personal, pastor, el que nos llevará al cielo. Sí, y es justamente como yo siento como esta necesidad que tenemos de beber agua. No, esta no surge solamente así porque sí, sino surge porque nos estamos deshidratando y entendemos que la manera de hacerlo es hidratándonos, tomando agua. Y justamente en esa línea es donde nosotros deberíamos entender esta necesidad que tenemos de Dios. Mientras no entendamos que somos pecadores, que necesitamos la gracia de Dios constantemente, pues simple y sencillamente nuestra vida no va a poder tener una relación íntima con Dios. Así es. Y bueno, estamos llegando al final de esta lección y me gustaría agradecer, pastores, Pastor Oscar, Pastor Gracias. Jesús, y me gustaría, si pudiéramos dar una pequeña conclusión respecto a lo que hemos hablado durante esta lección. Sí, permítame robarme un poco de las frases que el pastor Bolaños ha comentado. Tengamos esa intimidad con Dios, mis hermanos, porque en la profundidad de ese compañerismo con Él es que podemos contemplarlo y entonces podemos reflejarlo también. Amén. Pastor Oscar, ¿quisiera Gracias, agregar pastor. algo? Sí, es en la medida que nos acerquemos a Dios que más iremos brillando. Decíamos hace ratito, es algo natural. Quiero un poquito tocar esto. Es en la medida en que nos acercamos a Dios cuando más reflejamos su luz. Por ejemplo, hay momentos que cuando recién nos convertimos, escuchar música o el olor a esa comida, carnitas, por ejemplo, pues no nos causa nada a un recién convertido. Sí. Es mientras más tiempo pasemos con el Señor y más entendemos Ujú. que ahora ir en el transporte con esa música nos incomoda. O pasar por ese puesto donde venden carnitas, hasta nos da asco. La intimidad con Dios. Es mientras más tiempo pasemos con Dios, que más cosas a lo mejor nos irán incomodando y nos harán
yéndonos Más semejantes. sí, más semejantes al Señor. Ojalá lo podamos entender, pastor, esta semana, porque es un buen momento para entenderlo. Amén. Muchas gracias, pastores, Gracias a Gracias. por apoyarnos en este repaso y queremos agradecer su compañía e invitarle para que siga estudiando con nosotros esta lección. Vamos, la que sigue la lección número 13. Ya estamos por terminar con este trimestre y pedimos a Dios para que cada uno de nosotros pueda tomar esta decisión tan importante de reflejar el carácter, la imagen de Dios a través de esta relación. No podemos lograrlo separados de Dios, como lo dice su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Así que permanezcamos fieles a Dios, mantengamos esta relación con nuestro Dios cercana y entonces preparémonos para ese encuentro personal con nuestro Dios. Dios les bendiga.